el grupo 3. En lo que respecta a lo que voy a exponer, voy a comenzar por polítopos y relaciones de preferencia. Entonces, antes vamos a, en algunos vamos a recordar, y de repente en otros es una definición nueva. En todo caso, para los que ya hemos llevado el curso de electivo de optimización, el concepto de hiperplanos nos es relativamente familiar, ¿no? El hiperplano se define como un conjunto de puntos tal que cumplen esta ecuación. Y esto da lugar a otro concepto que son los semiespacios, ¿no? Si nosotros observamos esto de manera gráfica, vamos a... voy a generar ahorita una pizarrita. Bien, entonces, si nosotros lo pensamos en dimensión 1, entonces tenemos, digamos, una recta. Este punto de acá, o bueno, cualquier punto, va a ser, este de acá va a ser un hiperplano, ¿no? El cual va a definir dos rayos, ¿no? El que va para allá y el que va para acá. Y estos rayos van a ser semiespacios, ¿no? Que se originan, el semiespacio 1 y el semiespacio 2, vamos a ponerle, que se origina por este punto. Si lo pensamos en R2, vamos a tener, por ejemplo, un plano. Uy, fatal. Ya, más o menos este plano. Y va a pasar una recta cualquiera, ¿no? Vamos a ver si me da. Dios, se me da fatal. Imagínense una recta, ok. Esa es una recta mal dibujada, pero imagínense que esa es una recta que va a dividir el plano en dos conjuntos, ¿no? Este conjunto de acá, que va a ser un semiespacio, y este otro, ¿no? Igual para R3, ¿no? En R3, un ejemplo de plano sería un plano, ¿no? Un plano que divide el espacio en dos mitades. Bien, con este concepto vamos a definir un poliedro. Un poliedro no va a ser otra cosa que la intersección finita de semiespacios cerrados en X, que en este caso estamos en Rn todavía. Esto de manera formal se representa como el conjunto solución de este sistema finito de desigualdades lineales. En algunos casos, la notación que se utiliza, que es, digamos, análoga nomás, digamos, el conjunto poliédrico P. He visto que algunos autores de frente le llaman poliedro, pero ahorita vamos a ver cuándo le vamos a llamar poliedro, ¿no? Por ahora vamos a conformarnos con llamarlos conjuntos poliédricos. Van a estar formados por los puntos X, que pertenece a Rn, tal que A por X es menor que un B, menor igual que un B. Pero ¿quién es este A, no? A va a ser una matriz, ¿no? Con sus elementos en los reales, M por N, y B va a ser un vector en este caso sería Rm, ¿no? Bueno, esta definición o esta de acá son análogas. Vamos a ver aquí una gráfica en el plano de un ejemplo de conjunto poliédrico. Es convexo, es cerrado, pero no es acotado, ¿no? ¿No? Si se dan cuenta, aquí están los hiperplanos. Definen semiespacios, y la intersección de esos semiespacios es que están definiendo este conjunto poliédrico. Pero los conjuntos poliédricos no siempre van a estar acotados. De hecho, cuando están acotados se le da un nombre particular, se le llama polítopos. Y eso nos da pie a esta definición, ¿no? Un polítopo es un conjunto poliédrico acotado. Cuando ese conjunto, ese polítopo, está en R2,
los vamos a llamar polígonos. He visto que algunos autores, cuando están en R3, le llaman poliedros. Y hay otros autores que la definición de polítopo también la usan como, o sea, la definen como la cobertura o la envoltura convexa de un conjunto finito de puntos, ¿no? Eso, creo que esa definición la hemos visto antes. Pero bueno, en este caso es polítopo, es un conjunto polítopo acotado, eso es todo. Bien, eh, la pregunta que nos hacemos, ¿cómo así surgen los polítopos? ¿Cuál es el interés en su estudio, no? Eh, Viendo un poquito antes de Cristo, en la historia, ya Platón hablaba de ellos, y es más, se le atribuía cierta simbología. De hecho, Euclides en su libro Elementos también lo menciona y les da un nombre, ¿no? Recordando un poco a Platón, porque Platón lo menciona en sus diálogos. Hablamos de estas 5 figuras a las cuales se le atribuye simbología, ¿no? Por ejemplo, al cubo se le dice que representa el elemento tierra, por lo que es sólido, estructurado, ¿no? Igual que los átomos digamos, de la Tierra, ¿no? Bueno, o digamos algunos átomos. Luego, al este de aquí, que es el tetraedro, que tiene poquitos lados, solamente 4, eh, se le va a decir el fuego, ¿no? Porque son poquitos lados, es liviano, es ágil. Eh, por alguna razón, es que a esto de aquí se le atribuye el elemento fuego. Luego tenemos este es un dodecaedro, que de hecho ellos pensaban que los dioses usaban este elemento en particular para definir las constelaciones en el cielo, ¿no? Luego, esa figura, ese polítopo que es el que tiene más lados, de hecho 20, estamos hablando de un icosaedro, eh, que tiene la apariencia, por tener justamente el mayor número de lados, se acerca mucho más a la esfera que un cubo, ¿no? Entonces, esto tiene una estrecha relación con la Tierra, y a esto aquí por su fluidez, digamos, esa capacidad de rodar, le dicen, ok, tú te vas a tú vas a representar el agua. Y a esta figura que es un poco puntiaguda, de hecho este es un octaedro, eh, le van a decir, ok, el aire es como, tiene el peso y el tamaño intermedio, ¿no? Entonces le dicen, esto va a representar el aire. Eh, la pregunta que se hicieron los pitagóricos en su época fue decir, estas son todas las figuras o los poliedros regulares que existen. Y la respuesta es sí, ¿no? Y nosotros podemos incluso razonar como ellos lo hicieron. Nosotros tomamos un punto y nosotros queremos que este punto sea el punto de confluencia de varias caras, ¿no? Por ahora, caras, le vamos a dar una definición más formal después, pero por el momento acordémonos de lo que nos han enseñado en el colegio, las caras. Entonces, aquí mínimo tienen que confluir 3 caras, ¿no? Porque si no, no tendría sentido. Si hablamos de 2, no logramos una figura, ¿no? Entonces, mínimo tienen que haber 3. Ese es el primer requisito. El segundo requisito que vamos a observar es que los ángulos internos deben ser, o sea, la suma de ellos debe ser menor a 360 grados, porque si fuera 360 o más, la figura pues se abriría, ¿no? Y eso no lo queremos. Entonces, con esos 2 requisitos, los pitagóricos razonaron, ¿no? Bueno, en todo caso, ¿no? Si nosotros empezamos con una figura, por ejemplo, un triángulo, a ver, un triángulo, ¿no? Un triángulo equilátero, entonces su ángulo es 60 grados, ¿no? Y sabemos que mínimo tienen que haber 3 caras, y además la suma de los ángulos internos tiene que ser menor a 360, ¿no? Entonces, haciendo la división, es decir, mínimo tiene que tener 3 caras, podemos empezar digamos, con tres caras confluyendo en este punto, y así esto da origen al tetraedro. Tetraedro, que es la figura que tenemos aquí.
desde un punto confluyen tres caras, ¿no? Luego, como es la de 360, podemos llegar a incluso usar 4 y usar 5, ¿verdad? 5 por 60, 300, listo, digamos, porque el C ya no podemos. Entonces, esta de acá a 4 da origen al octaedro. El octaedro lo tenemos aquí, ¿eh? Confluye en 4 lados, 1, 2, 3, 4. Y aquí, la de 5 lados, tenemos al icosaedro. Icosaedro. Justamente lo tenemos acá, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5 lados. Bien, aquí hemos terminado. Si nosotros seguimos razonando, la siguiente figura que se nos ocurriría es un cuadrado, ¿no? Ángulo 90 grados. Entonces, máximo podemos tener uno de 3, porque 3 por 9, ¿no? Por 90 sería 270. El 4 ya no nos alcanza, entonces esto da origen al cubo, que justamente lo tenemos aquí. Seguimos, ¿no? La siguiente figura que sigue sería el pentágono, que su ángulo es 108 grados, ¿no? Entonces, como mínimo es 3, entonces tenemos 3 lados, tres caras que confluyen ahí, sería como 324, el cuarto ya no nos sale, entonces esto da lugar al dodecaedro, la figura de 12 lados, que es este de acá. Si nosotros intentáramos forzar una siguiente figura, que sería uno formado por un hexágono, ¿no? Entonces ya tendríamos 108, sería 120 acá. 120, pero como el mínimo es 3 por 120, 360, ya no nos da. Esta figura ya no es imposible, ¿no? Entonces, con este razonamiento, decimos que estas son todas los polítopos en R3 posibles. Perdón, los poliedros, ¿no? Posibles, poliedros regulares posibles. Y además de ello, bueno, esto lo estamos viendo que los polítopos eran de interés en la antigüedad, pero a ver, en el estudio, la matemática más reciente o moderna, los polítopos comienzan a ser de utilidad en el sentido de cuando nosotros queremos estudiar conjuntos convexos, hacer mediciones, estudiar propiedades, a veces se vuelve muy complicado o muy complejo y a veces imposible. Para aterrizarlo en un ejemplo bien concreto, por ejemplo, si nosotros quisiéramos calcular el perímetro de un conjunto convexo que esté en R2, lo que podríamos hacer es establecer un límite, o sea, calcular el límite de los perímetros de una sucesión de polítopos que convergen a la figura que nosotros estamos estudiando. De hecho, eso es un recurso que se utiliza y por eso es que los polítopos son de interés, ¿no? Porque son conjuntos convexos, son cerrados, son acotados. Entonces, para llegar a ello, se hace necesaria, por ejemplo, tener un concepto de medida, ¿verdad? Pero no se va a usar la norma euclidiana. De hecho, se va a usar una norma que es la de Haddorf, si mal no recuerdo, que es la que se utiliza. Sin embargo, eso no lo vamos a ver, al menos no ahora, no hoy, pero desde ya, digamos que hago cierto énfasis en su utilidad. De hecho, uno de los resultados que justamente con este approach, ¿no? De aproximar conjuntos convexos a través de polítopos, es que se enuncian resultados. Bajo ese propósito, por ejemplo, el teorema de Minkowski es uno de ellos. Pero para enunciar el teorema de Minkowski, antes es necesario formalizar algunos conceptos y mencionar otros. Por ejemplo, el concepto de cara, ¿no? Sea K un conjunto convexo cerrado en R. Llamaremos cara a un subconjunto convexo de un subconjunto convexo F de K
De forma que esto de aquí ya conocidísimo por nosotros, que es una línea, ¿no?, que une los puntos X y Y. Si la línea está digamos, en nuestra candidato a ser cara, entonces, bueno, bajo estas condiciones, entonces los extremos también deberían estar en la cara, ¿no? Eso es, digamos, si nosotros queremos una cara, debería cumplirse esto. A ver, para aterrizarlo en ejemplos. Aquí tenemos figuras, a todas estas tres están en R2, ¿no? Hay un concepto de dimensión. Siempre se habla, si hablamos de cara, volúmenes, siempre hablamos de acuerdo a la dimensión. Por eso es que tenemos 0 caras, 1 caras, ¿no? Por ejemplo, en dimensión 0, las caras serían los puntos, justamente los vértices, lo que nosotros conocemos como vértices, ¿no? ABC. Y si queremos decir las 1 caras, ok, lo que nosotros conocemos como lado, ¿no? Eso serían. En esto de aquí, por ejemplo, igual, ¿no? Los 0 caras serían los puntos A, B, C, D. Los 1 caras serían A, B, C, D. Evidentemente, B a D no puede ser, ¿no? Porque si nosotros trazamos una línea, se dan cuenta que esa línea ya no está dentro de la cara, ¿no? Por eso es que aquí, por ejemplo, las únicas caras que existen son las 0 caras, es decir, cada punto. Esta notación es 1, es la 1 esfera, ¿no? 1 guión esfera, que es el conjunto de puntos en R2, tal que la norma de ellos sea 1, ¿no? Esa es la definición de ese 1. Y igual se extrapola para Sn. Entonces, cada uno de estos puntitos es una 0 cara, pero, por ejemplo, un guión cara no hay, pues, ¿no? Y luego este es, digamos, un ejemplo mucho más clásico, que no sé, es más familiar por el colegio de repente. La 0 cara sería cada vértice del cubo, la 1 cara sería cada lado del cubo, y la 2 guión cara sería, acá lo han puesto como la envoltura convexa, ¿no? Obviamente la envoltura convexa, por ejemplo, de A, B, C, D, sería justamente todo esto, ¿no? Justo con estos lados, digamos, ¿no? Ya. Ok, ya tenemos concepto de caras. Ahora pasamos al concepto de función de soporte. CAK, que pertenece acá, es un cuerpo convexo. Un cuerpo convexo, esto es CRN. Un cuerpo convexo básicamente es un conjunto convexo que es cerrado y acotado, o sea, es compacto. Se define la función de soporte de K asociado a un vector. Recordemos, este concepto esto quiere decir que el U es unitario, o sea, su norma es 1, ¿no? Y este U está en Rn. Entonces, tomando un punto y un cuerpo, entonces la función va a ser el máximo de los productos internos o escalares de cada punto con ese vector. Esa es la definición. Bien, entonces, con eso vamos a construir el concepto de volumen. Sea A, igual un conjunto está en Rn, se define el volumen A como la medida de Lebesgue n-dimensional. La que vamos a usar nosotros para Minkowski va a ser esta, ¿ok? Entonces dice, si dimensión de A es menor que n, vamos a escribir el volumen sub J de A, para denotar la medida de A vista como un subconjunto de RJ, ¿no? Entonces, para calcular el volumen de un polítopo, vamos a asumir primero que el vector nulo está dentro del interior de P, ¿no? Si no está, nosotros podemos hacer una traslación y ubicarlo justo para que el vector nulo se encuentre dentro del polítopo, ¿no? Entonces, el volumen va a estar definida de esta forma. Si notan, esto es una definición recursiva, ¿no? Porque el volumen en una dimensión mayor depende del volumen de las caras, ¿no? En este caso. Gráficamente,
Esto, nosotros podríamos imaginar que para obtener el volumen de este polítopo es como calcular el volumen de las caras por la altura, ¿no? O sea, por la función que habíamos visto acá, la función de soporte. Y bueno, este vector de aquí es la normal exterior de la cara F sub i. Y esta de aquí es justamente el vector, el origen, ¿no? El que hace mención. O sea, si el polítopo digamos, el origen no está dentro del polítopo, simplemente lo trasladamos y hacemos que, mediante traslación, lo colocamos ahí y el volumen no se va a ver afectado. Ok. Entonces, con esos conceptos vamos a enunciar el teorema de Minkowski, ¿no? Entonces, si sean f, a que es f sub 1, hasta f sub r, las caras n-1 dimensionales de un polítopo P con sus normales exteriores, ¿no? Entonces va a cumplirse esto. Por si acaso esto es el vector nulo, ¿no? Evidentemente. Para demostrar esto, a ver, vamos a abrir otra hoja. Para demostrar esto vamos a hacer uso de una propiedad de la función de soporte primero. Así que vamos a ver, vamos a primero, antes de mostrar el teorema, vamos a hacer una afirmación. Vamos a decir, tenemos un conjunto K que es convexo, convexo y cerrado. ¿Ya? Vamos a decir lo siguiente. H, o sea, la función de soporte, en K, más un T. Este T es un vector en Rn, evaluado a un vector unitario. Esto va a ser igual a H de K, 1, U, más el producto interno de T con U. Entonces ya sabemos, ¿no? Con T que pertenece a Rn y para todo U que va a estar aquí, ¿no? En S, N-1. Bien. Esto lo vamos a hacer por definición nada más. Esto de Patricia, aquí, sí. Patricia, unas opciones para que, si tú quieres teclear, también puedes teclear ahí, hay una parte de texto, la parte de abajo, ahí abajito, ahí, ahí, Ok. ahí también. Ya, gracias. Y cuando quieras, por ejemplo, mostrar una imagen de repente en la pizarrita, Uh-huh. puedes cortar una parte de tu PDF, por ejemplo, aprietas la tecla Shift, Windows S, y No cortas uso Windows, uso Ubuntu, pero sí, creo que sí puedo usar un... y lo pegas nomás ahí, lo pegas y sale, y se pega la parte de una parte de una imagen o algo que quieras ahí mostrar también. Vale. Ya listo. Gracias. A ver, vamos a hacer entonces HD. Vamos a usar K más T, U. ¿Qué más rápido me sale escribiendo? Ya te acostumbraste ya con... Sí, ya me acostumbré. Sí, porque si no, Ya, hasta dale, encontrar la T. ya, dale. Ya, esto por definición, recordemos la definición de, ¿no? Eso, ¿no? Este es el máximo, ¿no? Ya, vamos a usar eso, vamos a escribir la definición. Eso sería el máximo de el conjunto Z, ahí escribió, creo. A ver, dime feedback si se está entendiendo o tomo... No, dice Sí, que se sí está entendió bien. la compañera. Ok, vale. Sí, como tú sabes, síguelo, ¿no? Ya. Dale, Entonces, dale. gracias. Entonces, no, eso está mal. Ya.
Esto sería h, u. Esto, claro, el z está en k, ¿no es cierto? Sí, porque este de acá se me salió muy chiquito, entonces este es el k grande. Z pertenece acá. Ya, luego, esto de acá es igual al máximo. ¿De quién? Ah, acá podemos aplicar propiedad de bruto interno, perdón, bruto interno, producto bruto, producto interno. Z, Z, U, más T, 1. Igual, ¿no? Con Z que pertenece acá. Z pertenece acá. Y eso es igual a... ya esto de aquí podemos desdoblarlo así, ¿no? Máximo de Z, U, tal que Z pertenece acá, más el producto interno o escalar de T con U. Y esto de aquí, esto justamente es la definición de la función h, ¿no? De k en u, ay Dios, u, más el t como producto interno t con u. Ya. Entonces, esto es lo que hemos obtenido, esto es lo que queríamos demostrar, y vamos a hacer uso de eso para demostrar Minkowski. A ver, ¿qué dice Minkowski? A ver, ya. ¿Cuál va a ser nuestra estrategia? Primero, nosotros tenemos que asegurarnos que el origen esté dentro del polítopo, ¿verdad? Porque eso es justamente una de las condiciones que dan dentro de que el origen esté dentro del polítopo. Pero si es que no está, nosotros podemos trasladarlo, ya habíamos dicho, ¿no? Si no está el origen, lo que hacemos es trasladar el polítopo, ¿no? Entonces, nosotros vamos a tener el volumen de P. Si nosotros trasladamos, esto va a ser igual al volumen, el volumen de P más un lambda por B. Estamos haciendo una traslación donde la noción es lambda, este es alfa. Ya, donde el alfa es distinto de 0, ¿no? Este B, de hecho, va a ser de manera conveniente. Yo voy a toda esta parte de acá, yo lo voy a llamar B, ¿sí? A toda esta parte. Entonces, si hago esto, lo he trasladado nada más, el volumen va a seguir siendo el mismo. Y B es toda esta parte de acá, ¿no? No puedo escribir, ok. Entonces, desarrollando esto, ¿qué vamos a tener? A ver. De acuerdo a la definición, ¿no?, de volumen. Esto de aquí va a ser igual a 1 sobre n, esta definición de volumen que está por aquí, 1 sobre n, sumatoria hasta r de i igual a 1 de la función de soporte evaluado en P más lambda por B, coma U sub I. Estos son los vectores exteriores, o las normales exteriores, multiplicado por el volumen en la dimensión n-1 de la cara F sub I, más, pero la cara es la cara trasladada, ¿no? Recuerden, porque la hemos trasladado toda la figura. Listo, esto debe ser lo mismo. Bien, ahora bien, esto de aquí, ¿a qué va a ser igual? Entonces, seguimos, ¿no? Desarrollamos 1 sobre n, la sumatoria de r i igual a 1
Ah, ya, esto de aquí es justamente lo que hemos hecho hace un rato, ¿no? Vamos a usar esa misma, esa propiedad de las funciones de soporte. Entonces esto nos daría, a ver, sería h, h, p, u sub i, más lambda, bueno, es lambda, perdón, es alfa. Alfa de b sub i, u sub i. Todo esto por el volumen de, en la menos una dimensión de f sub i. Ahora vamos a cambiar de colorcito. ¿Esto por qué? Esto de aquí es claro que es el h p sub i más, bueno, en realidad saldría alfa, el alfa estaría dentro en realidad, ¿no es cierto? B sub i, u sub i, ¿no es cierto? En la propiedad anterior lo que estamos haciendo en realidad es que el K se reparte, ¿no? Bueno, no se reparte, sino que se salta para aquí y luego está aquí, ¿no? Entonces, usando eso, el, el P se queda por acá y el lambda B se va al otro lado, ¿no? Pero como es una propiedad de productos internos, entonces esto está mal, este es alfa. Entonces, cuando estudias con lambda y luego no te sale el alfa, listo. Entonces, ese es el alfa, ¿no? Entonces, el alfa sale y por eso tenemos todo esto de acá. Ahora, este volumen de acá está con la cara trasladada, pero eso es igual que, es igual que el volumen de la misma cara, ¿no? Por eso estos de aquí son iguales. Bien, seguimos. Negro. Entonces, todo esto de acá va a ser igual a 1 sobre n sumatoria. Lo que vamos a hacer ahora es simplemente vamos a separarlos, ¿ya? Entonces sería, esto de aquí sería R y igual a 1 de H, P, perdón, H de P, U sub I, multiplicado por este volumen de acá, el volumen de F sub I, en n-1, más esto de aquí puede salir, es un escalar, alfa sobre n, de sumatoria, esta R de I igual a 1, de B, coma, esto no es B sub I, no existe el B sub I, B, coma, U sub I, por el mismo volumen, ¿no? Volumen n-1 de F sub I. Sí, está bien. A ver, no sé si, creo que no puedo bajar, ¿no? A ver, vamos a pegar esta parte de aquí. Nos hemos quedado acá. Ya, entonces, siguiendo. ¿Qué tenemos? Esto de aquí, si se dan cuenta, toda esta definición de aquí ya es la definición del volumen, ¿no? Aquí. Entonces, todo esto de acá es en realidad volumen de P. Volumen de P más el alfa sobre n de todo esto de acá, ¿no? Que sería
Esto de acá también es una propiedad de producto interno, ¿no? El B puede salir. Y aquí lo que tenemos sería la sumatoria de las igual a 1 de esta de acá, ¿no? De la sub I. De la sub I. Por el volumen. Por el volumen de F sub I. El volumen de N-1. Y todo esto en producto interno. Ya. Ahora, todo esto es igual al volumen de P más alfa sub n. Pero nosotros, o bueno, yo había llamado a todo esto de aquí, había llamado B. Todo esto lo he llamado B. Entonces, esto sería en realidad B, B, ¿no? Y esto es igual al volumen de P más alfa sobre N del B al cuadrado, ¿no? Pero, ¿quién teníamos a este lado de acá? En esta parte de acá teníamos justamente el volumen de P. Entonces esto de acá es el volumen de P. Entonces, con esto podemos concluir que alfa sub n de B al cuadrado debería ser 0, ¿no? Pero como este alfa es distinto de 0, entonces la única opción que quedaría es que B al cuadrado sea 0, ¿no? Entonces, por eso es que aquí decimos que B es el vector nulo. Ya, y así es como estaría demostrado el teorema de Minkowski. Ahora bien, bueno, esto es Minkowski, que nos dan resultados para polítopos. Pero si va saliendo de los polítopos, hay otro concepto, que son los conos poliédricos. Creo que durante mi exposición había mencionado acá una definición de conjuntos poliédricos, ¿no? Donde acá el B pertenece a Rn, pero bueno, si nosotros ponemos aquí vector nulo, justamente ahí nos da el cono, ¿no? El concepto de cono, ¿no? Básicamente es eso. Un ejemplo típico de cono poliédrico, por ejemplo, vamos a ir otra, es el primer octante, ¿no? En R2, más simple, sería esta parte de acá, ¿no? Todo esto, incluyendo, obviamente, esta parte de los ejes, ¿no? Eso es un ejemplo clásico de cono poliédrico, por ejemplo. Bien, vamos a mencionar solamente, no he buscado su demostración ni nada, pero vamos a enunciar sus resultados. La primera dice que un conjunto convexo es un conjunto poliédrico compacto si solo si es la envoltura convexa de un conjunto finito de puntos. De hecho, eso sí, si lo recuerdan, es la definición que nosotros estudiamos para polítopos, ¿no? O sea, polítopos se vuelve una generalización, en realidad, del concepto de polígonos en R2, por ejemplo, o de poliedros en R3. Bien, y la segunda parte dice que un cono convexo es un cono poliédrico si solo si es la envoltura convexa de un conjunto finito también.
Vamos a dejar, de hecho, el teorema ahí porque más adelante, cuando ya vayamos a las partes más avanzadas del libro, se va a enunciar algo que es más general y esto se va a desprender como una consecuencia, como un corolario, ¿no? Entonces, vamos a pasar a otro tema, que son las relaciones de preferencia y que esto también van a estar muy amarrados al concepto de conos convexos, ¿no? Eh, una relación de preferencia se va a definir primero que es un ordenamiento parcial y segundo que va a satisfacer estas tres condiciones. Eh, hay un resultado interesante, o sea, porque uno dice cómo es que los conos convexos, en este caso, que contienen al origen, dan lugar a una relación de preferencia y viceversa, ¿no? Y lo vamos a ver, más en detalle ahora. Primero lo que vamos a postular es que a partir de una relación de preferencia, vamos a obtener un cono que contiene el origen, ¿no? Entonces, vamos a demostrar eso primero, ¿no? Si se tiene una relación de preferencia, vamos a obtener un cono convexo que contiene el origen. Entonces, vamos a partir del hecho de que nosotros tenemos una relación de preferencia, ¿sí? Antes que nada, creo que es importante recordar el concepto de orden parcial, porque también lo vamos a usar. El orden parcial debe cumplir tres cosas, ¿no? La primera es la reflexividad, ¿no? Es decir, X se relaciona, bueno, no vamos a usar la misma notación, vamos a decir que R es una relación de orden si X se relaciona con X, ¿no? Es más, vamos a usar otra letra, A. A. Vamos a decir A, B y C. La segunda es que si A se relaciona con B y B se relaciona con A, entonces A es igual a B. Esa es la antisimetría. Y la tercera es la transitividad, ¿no? La transitividad dice que si A se relaciona con B y B se relaciona con C, entonces A se relaciona con C, ¿no? Ya. Entonces, primero, si nosotros partimos de una relación de preferencia y nosotros queremos llegar a un cono, lo primero que tenemos que preguntarnos, ok, ¿y el origen está dentro de su cono? Y pues sí, ¿no? Porque si nosotros escribimos el vector nulo, ¿no? Se relaciona consigo mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque esto se cumple la reflexividad, ¿no? De hecho, antes de esto, primero vamos a definir el cono, que nosotros queremos decir que es un cono convexo y que tiene el origen. Me he adelantado varios pasos. Esto de aquí no va. Lo primero que vamos a decir es que este cono C, que va a ser igual al conjunto de puntos, vamos a llamarla X, ¿ya? Esto de acá tienes una relación de preferencia en X, que está en Rn. Entonces, tal que X se relaciona con el vector nulo. Entonces, desde ese punto de vista, lo primero es que el vector nulo pertenece a C, ¿no? Claramente, por lo que acabo de decir. Está en el cono. Lo otro hay que probar que esto de acá sea un cono, ¿no? El segundo punto es C es un cono. Bueno, entonces, a ver, si X pertenece a C, entonces quiere decir que X tiene una relación de preferencia con el vector nulo. Sí, solo sí. Alfa por X tiene una relación de preferencia con alfa por tita. Esto es igual a tita, ¿no? Entonces, esto de aquí
Esto de aquí se da porque es una relación de preferencia, ¿no? Ahí está. Por el punto 3. Entonces, tendríamos que el alfa por x tiene una relación de preferencia con el vector nulo. Entonces aquí tendríamos que alfa de x pertenece a C, ¿no? Con alfa mayor que C. Ok, entonces quiere decir que C es un cono. Ya, la otra pregunta que nos hacemos es si ese C es convexo, ¿no? Ya. Para ello vamos a tomar dos puntos, X, Y, que pertenecen a C. Y bueno, sabemos que no, que debemos llegar a que, primero, como ya sabemos que es un cono, entonces quiere decir que lambda por X y 1 menos lambda por Y, ambos están en C, ¿no? Porque es un cono. Luego tenemos que, como es un cono y está definido así, entonces cada uno cumple de que lambda por x tiene una relación de preferencia con el vector nulo y 1 menos lambda por y también lo mismo, ¿no? Ya. Y luego por la parte 2 de la relación de preferencia, que sería cuando X se relaciona con Y y U con B, entonces la suma de X con U se relaciona con Y con B, ¿no? Entonces acá sería lo mismo, ¿no? Por esa razón sería que la suma, digamos, la lambda por X más 1 menos lambda de Y se relacionaría con la suma de estos dos, que es igual al nulo, ¿no? Entonces, con esto tenemos de que, partiendo de esto, hemos visto de que la línea que los une también pertenece a C. Entonces, con esto tenemos la convexidad del cono. Ya, eso es por un lado. Entonces, la otra cuestión que nos surge es si a partir de un cono podemos definir una relación de preferencia, ¿no? Y bueno, la respuesta es sí, resulta que sí. O sea, a partir de un cono que contiene el origen, ¿no? Vamos a definir, de hecho, esta relación, ¿no? Vamos a partir de ahora de un cono y vamos a definir la siguiente relación, ¿no? X se va a relacionar con Y, con Y, sí, solo sí. X menos Y pertenece al cono que ya sabemos que contiene el origen. Es un cono convexo y bueno. Entonces, lo primero es que debemos verificar que cumple la primera condición, ¿no? ¿Cuál era esta acá, ¿no? X con X. Entonces, X se debe relacionar con X. Y sí, pues, ¿no? Porque X menos X es el vector nulo, ¿no? Y el vector nulo está en C. Ya, la primera cumple. La segunda es si X se relaciona con y U se relaciona con B, de esto, ¿qué podemos decir? Pues que X menos Y pertenece a C y U menos B pertenece a C, ¿no? Luego, como se trata de conos, si nosotros lo multiplicamos por un medio de X menos Y, esto sigue estando en el cono, ¿no? Y si multiplicamos a un medio al otro lado de U menos B, esto también sigue estando en el cono, ¿no? De hecho, como es convexo, si nosotros sumamos estos dos de acá, porque claro, estos dos están en el cono, por la convexidad del cono, mejor dicho, tenemos que esto de acá pertenece a C, ¿no?
Ahora bien, de hecho no es porque sea cono, es porque es convexo. Ahora, si nosotros a todo este elemento de acá lo multiplicamos por 2, tendríamos que, entonces, x menos y más u menos b pertenece a C, ¿no? Pero esto es porque el C es cono. Y de aquí tenemos que x más u menos y más b pertenece a C. Y bueno, acá tendríamos que x más u se relaciona con y más b, que era lo que queríamos, ¿no? Esto prueba la segunda condición. Vamos por la tercera. En la tercera, a ver, ¿qué nos dicen? Ok, tienes x relacionado con y un alfa mayor que 0, entonces, ok. Entonces, a ver, vamos a partir del hecho de que x se relaciona con y, entonces, y alfa es mayor que 0. Entonces, de esta relación tenemos que x menos y pertenece a C. Ahora, como es un cono, si alfa por x menos y sigue estando en C, ¿no? Luego alfa de x menos alfa de y pertenece a C. Y bueno, de esto de aquí tendríamos que alfa de x se relaciona con alfa de y, ¿no? Y ya llegamos a la tercera, que era lo que queremos. Entonces, si se dan cuenta, hemos obtenido algo interesante, que es decir, que a partir de cualquier cono que contenga el origen, nosotros podemos definir una relación de preferencia y viceversa, ¿no? Si tenemos una relación de preferencia, podemos generar un cono que tenga el cero, el origen, y que sea convexo. Un ejemplo interesante que menciona el libro es el hecho, vamos a imaginarnos que acá hay un punto, acá hay un evento, ¿ya? Hay un evento E que se da lugar en el lugar X, Y, Z, digamos que estamos en R3, ¿no? Estamos en la realidad que conocemos, ¿no? Hay una cuarta dimensión, que este evento se da en el tiempo T. Y por acá sucede otro evento, lo vamos a llamar E', que también se da lugar en el sitio X, X', Y', Z', en el instante T'. ¿Sí? Entonces, vamos a ahora imaginarnos a la velocidad de la luz que tenga como medida 1, o sea, para efectos prácticos. Para que este evento influya en el de aquí, entonces la luz que se emite de aquí hacia aquí tiene que llegar, o sea, para que pueda influir este evento, digamos, la velocidad con que debe ir, o mejor dicho, para que pueda influir, tendría que ser tal que para que al momento de alcanzarlo, lo alcance en un tiempo menor o igual a t, ¿no? Para que pueda influir en este evento de acá, ¿no? Toda esta relación de aquí, de hecho, se va a escribir como tiene una relación de preferencia con E'. Y ya decíamos, ¿no? Las relaciones de preferencia dan lugar a conos, ¿no? Entonces, de hecho, el cono que se genera aquí es un cono, se conoce como el cono de Lorentz, ¿no? Es que establece lo siguiente, ¿no? El T tiene que ser mayor o igual que la norma euclidiana del vector X, ¿no? Ese es todo el conjunto de los X, Y, Z y T que cumplan esta relación, generan el cono de Lorentz, ¿no? Más aterrizado de repente sería pensar algo así, ¿no?
Este es el, digamos, el origen, es 0, acá estamos en R4, ¿no? Entonces, vamos a imaginar que este es el eje del tiempo y este es el eje espacial, el eje del espacial. Entonces, si nosotros queremos desde aquí, estamos en origen, en llegar a influir en un evento que sucede en este punto de acá, ¿no? En este X, Y, Z, y que da lugar en el punto, en esto de acá. Entonces, para que podamos influir aquí, justamente tiene que cumplirse esto, ¿no? Esto, bueno, el cono de Lorentz toma bastante protagonismo en la teoría de la relatividad. No me he puesto, digamos, a indagar mucho más en eso. De hecho, esto de aquí lo comprendí así a grandes rasgos, pero suena bastante interesante, ¿no? Ver cómo las cosas que aparentemente eran inconexas van tomando formas, van conectándose, ¿no? Eh, pero bien, eh, esto es todo con respecto a mi exposición. Voy a dar pase ahora a Axel para que exponga la siguiente, los siguientes temas. Access.